Hola amigos, mi nombre es Cowley. A partir de hoy os voy a relatar casos reales de crímenes y misterios. La Navidad es la época más hermosa del año. En esta lista navideña, veremos cómo los delitos criminales también están presentes en estas fechas. El caso de la moto de Papá Noel, Carolina del Sur. Fue en 2006 en Columbia, Carolina del Sur, cuando un hombre disfrazado de Papá Noel conducía una moto decorada. Al parar en una gasolinera, preguntó a una familia si querían ver el reno de peluche que llevaba en el baúl. Los niños se acercaron para verlo de cerca. Cuando de repente el hombre agarró a una niña de 8 años y se alejó a toda velocidad. Furioso, el padre persiguió al secuestrador y pudo recuperar a su hija. El Papá Noel impostor fue detenido. El caso de los caramelos de Papá Noel, Ohio. Todo el mundo sabe que no hay que aceptar caramelos de desconocidos. Pero, ¿y si quien te los ofrece es Papá Noel? Fue en 2009 en Parma, Ohio, cuando un Papá Noel que estaba escondido entre los arbustos paró a una niña y le ofreció caramelos de Navidad. La niña fue lo suficientemente lista como para ignorar este intento. El hombre con traje de Papá Noel empezó a perseguirla. Llegó a una tienda justo a tiempo para llamar a la policía. El hombre fue identificado como mentalmente inestable y más tarde fue capturado aún con el traje. El caso de robo de Papá Noel, Alabama. La visita de Papá Noel suele ser una ocasión alegre, especialmente cuando recauda dinero para obras benéficas. Una mujer de 22 años que vivía en Birmingham pensó que esa era la intención cuando un hombre vestido de Papá Noel llamó a su puerta. Por desgracia, sus intenciones eran totalmente diferentes. Le dio un puñetazo en la cara antes de intentar robar en su casa. Poco después, huyó del lugar. El mayor atraco a un banco en Navidad, Texas. Este crimen tiene casi 100 años, pero sigue siendo desconcertante. De hecho, todavía se considera uno de los robos más notorios de la historia. Un hombre llamado Marshall Ratliff entró en el primer Banco Nacional de Cisco vestido de Papá Noel. Acompañado por 3 hombres armados, consiguió escapar con el dinero, tomando como rehenes a 3 chicas. Poco después, su coche se quedó sin gasolina y tuvo que abandonar su botín.
Fue detenido y condenado a 99 años de cárcel. Una turba enfurecida irrumpió en la prisión y lo mató. El caso del regalo de Navidad más insólito. Luisiana. Merry Christmas. A veces los padres se pierden a la hora de elegir el regalo perfecto para sus hijos. Un hombre de Seattle pensó que tenía la solución perfecta. Según la policía, atracó una tienda de animales, llevándose una caja registradora y un par de serpientes. Cuando la policía le preguntó por qué había cometido el delito, dijo que era por un regalo de Navidad para su hijo. El caso del niño Jesús robado, Florida. El robo del niño Jesús del Belén es un delito navideño demasiado común. Un caso ocurrido en Florida en 2007 fue especialmente inusual. Cuando una joven de Florida de 18 años robó una figura de cerámica, creyó que su delito quedaría impune. No tenía ni idea de que la figura estaba equipada con un sistema GPS. La policía no tardó en enterarse de su fechoría. Es difícil decir qué es más insólito, si el delito de robar una figura representativa del Belén o que la figura necesitara un rastreador GPS. El caso del San Nicolás borracho, Carolina del Sur. Es un acto generoso ofrecerse voluntario para llevar una carroza de Navidad en un desfile navideño local. Eso, hasta que entra el alcohol en el plan. Un hombre de Carolina del Sur bebía mientras conducía una carroza que debía desplazarse muy lentamente. El conductor ebrio alcanzó una velocidad de casi 100 kilómetros por hora. Fue acusado de conducir ebrio y de varios cargos más por su errático comportamiento. El caso del árbol de Navidad robado, Oregón. Cuando la economía se hundió en 2008, muchas familias tuvieron que ser creativas para arreglárselas con menos gastos navideños. Algunas se convirtieron en delincuentes. Por ejemplo, en Oregón, la policía de Portland sorprendió a las 3 de la madrugada a un hombre arrastrando por la calle un árbol de Navidad robado. Merry Christmas. El caso de la chimenea y de Papá Noel, Washington. Si vas disfrazado de Papá Noel y planeas realizar un atraco en una casa, lo lógico es entrar por la chimenea, ¿no?
Esta lógica poco fiable fue la que utilizó un hombre de Seattle cuando intentó robar en una casa. Antes de cometer ningún delito real, se quedó atascado en una chimenea y los bomberos tuvieron que sacarlo. El confundido delincuente alegó que solo quería recuperar su mochila, pero la policía no se creyó la historia. Le condenaron a 17 meses de cárcel. Caso del desastre de Italian Hall, Michigan. Puede que el desastre de Italian Hall de 1913 ocurriera hace más de un siglo, pero la historia sigue evocando desesperación hasta nuestros días. Era Nochebuena en Calumet, Michigan. Había un grupo de mineros en huelga. Decidieron reunirse con sus familias para pasar ese día de fiesta. Un desconocido gritó falsamente: ¡fuego! Y el resultado fue desastroso. Al intentar evacuar el edificio, 73 personas murieron debido a la estampida que se produjo. El caso de gamberrismo en el centro comercial con Santa Claus, New Hampshire. Corría el año 2005 cuando un hombre de 52 años se presentó en el centro comercial Rockingham Park vestido de Papá Noel. Por alguna razón, decidió que sería una buena idea bajarse los pantalones delante de todo el mundo. Por suerte, llevaba pantalones de chándal bajo el traje. Sin embargo, fue detenido por alteración del orden público. El caso de compradores locos, Nueva York. Las ofertas de las rebajas navideñas pueden ser una motivación para no tener miedo a las multitudes y esperar en colas ridículamente largas. Pero a veces las cosas pueden descontrolarse. En ningún sitio fue esto más evidente que en el centro comercial Green Acres en 2008, cuando cientos de personas esperaban a que se abrieran las puertas de las liquidaciones. Esta multitud se convirtió rápidamente en una muchedumbre que se abrió paso a través de las puertas de cristal y pisoteó al empleado. ¿Y qué es lo más alarmante? Cuando se supo que el trabajador había muerto, muchos compradores siguieron comprando, quejándose de que llevaban toda la noche en la cola. Caso de apuñalamiento a la carroza de Frosty, Ohio. El hecho de que la gigantesca figura de Frosty, un muñeco de nieve inflable de casi 4 metros de alto, fuera víctima de un brutal apuñalamiento navideño, no lo hace menos inquietante. Los autores fueron 2 adolescentes de la zona de Coleraine Township. Atacaron al muñeco con un destornillador. Finalmente fueron detenidos y multados. El muñeco de nieve ya había sobrevivido a 2 ataques.
El caso del chocolate robado. Georgia. En 2004, un hombre vestido de San Nicolás en el centro comercial de Atlanta se volvió completamente loco. Empezó a golpear con mucha fuerza a una anciana de 74 años. Convencido de que le había robado chocolate Hershey por valor de más de $100. La mujer murió de sus heridas en el hospital. Y el hombre fue condenado a cadena perpetua. El caso del secuestro de las figuras del Niño Jesús. En Chicago, secuestraron 32 figuritas del Niño Jesús de pesebres hechos en los jardines de vecinos. Después, los secuestradores alinearon los muñecos a lo largo de una cerca. La señora de la casa fue quien los recogió. Y se los entregó al cura de la parroquia. Queridos caulinarios, suscriptores y personas que visitáis el canal, espero que os hayan gustado los shorts navideños que os he presentado. No quiero desaprovechar la oportunidad para daros las gracias por la acogida que he tenido entre vosotros, por todos los nuevos suscriptores, por los likes recibidos y desde luego deciros que voy a seguir mejorando. Me gustaría tener más interacción con vosotros, así que os animo a que dejéis comentarios en los vídeos o en la pestaña de comunidad sobre casos que os gustaría ver o simplemente comentando cosas sobre el mismo. Quisiera conocer vuestras teorías y opiniones del caso. Quiero aprovechar para desearos un feliz año nuevo, en el cual tengáis muchas alegrías, salud y trabajo. Confío que sigáis viendo mis casos y que me ayudéis a que crezca el canal para poder seguir con este proyecto. En el año que en breve vamos a empezar, vendré con más casos de crímenes y misterios, que espero sean de vuestro agrado.